Artículo de opinión. ¿Qué es la iluminación espiritual? Difícil definición para tantas tradiciones que intentan explicarla. A mi juicio, los Illuminati no están verdaderamente iluminados. El proceso verdadero consiste en una fusión del alma con el absoluto. Una felicidad indescriptible es el resultado de una iluminación auténtica. La iluminación espiritual es la experiencia de lo divino. Esta experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. Es un esclarecimiento interior. Por lo tanto, la iluminación es la liberación del sufrimiento que surge cuando se percibe la naturaleza no dual del sí mismo. Cuando ya no te percibes a ti mismo como separado del mundo de los objetos, el conflicto desaparece y el sujeto se libera del deseo de obtener y conservar objetos. Hay muchas definiciones con tantas tradiciones espirituales que intentan explicarlo, pero yo me quedo con estas. El alma es una sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Y el espíritu es una unidad de conciencia que es consciente de ser consciente, y es la unidad de producción de energía de la vida gracias a su conexión con la fuente original de la creación universal. Por lo tanto, un espíritu aclarado es un ser libre de confusión que es capaz de crear su propio universo o vivir en el universo material. Un espíritu libre es causa sobre la vida, no efecto, y por lo tanto puede crear cualquier efecto sobre cualquier plano de existencia. Pero también el alma puede llegar a ser un espíritu involucionado, que se haya degradado hasta el extremo de servir únicamente a la función de supervivencia del organismo humano hasta convertirse en un esclavo del cuerpo. ¿Conocen ustedes alguno? Tradiciones. El Dzogchen, según la escuela Nyingmapa del budismo tibetano y la tradición Bon prebudista, es el estado primordial y la condición natural de todo ser, una condición no dual, sin apego y sin conceptos. Por su parte, los hindúes creen que cada alma está atrapada en un cuerpo material y que cada actividad, buena o mala, obliga al alma a volver a nacer, lo que se llama en samsara, a volver a nacer en un próximo cuerpo con el cual disfrutar de las reacciones del buen karma por actividades bondadosas o altruistas, o sufrir las reacciones del mal karma por actividades maliciosas o egoístas. La experiencia de moksha o liberación espiritual se refiere a la liberación del hombre de las ataduras del karma. Significa trascender al conjuro del engaño o maya y es uno de los objetivos del hinduismo. A mi juicio, a pesar de su nombre, las personas que pertenecen a la secta Illuminati no están verdaderamente iluminadas en el sentido espiritual de la palabra, porque no han superado el deseo de lo material, sino que únicamente han adquirido ciertas habilidades psíquicas para hacerse ricos y entrar en contacto con los ángeles caídos. Pero no consiguen liberar su espíritu. Yo lo llamo iluminación luciferina, que no es blanca como el sol, sino rojiza, verdosa o fosforescente, porque procede de seres inicuos. Por eso desconfío tanto de todas las logias, sectas y hermandades. Exteriorización. Normalmente, el espíritu se halla alojado dentro del cráneo humano pero cuando se libera, se sale del cuerpo y se sitúa a 2 metros detrás de la cabeza. Y este fenómeno se llama exteriorización.
y viene representado en la tradición como la aureola de los santos. Uno puede ver el cuerpo y controlarlo desde la distancia. La exteriorización se puede producir por las buenas o por las malas. En el segundo caso se llama exteriorización traumática y se puede producir por un accidente o un traumatismo debido a la situación o al dolor, o bien por la ingesta de drogas. En la película Un hombre llamado Caballo se produce una exteriorización traumática causada por el dolor insoportable. Otro caso es la exteriorización compulsiva o mecánica, que es el acto de salir del cuerpo por no poder aguantar más el espacio que uno tiene debido a una situación desagradable o a un sufrimiento insoportable, para no confrontar una situación en la que la persona se obliga a estar pero no quiere estar. La exteriorización consciente, es decir, por las buenas, se puede producir también durante la meditación, y no es una anomalía, sino que es el estado más normal de un espíritu. Cuando ocurre esto, él toma conciencia de ser uno mismo independientemente del cuerpo físico. Él sabe entonces que no es un cuerpo y adquiere la certeza de sí mismo. Budismo Zen. Cuando yo practicaba meditación Zen, llegó un momento en el que me llevé un susto de muerte, porque simplemente yo había desaparecido y era todo lo que me rodeaba: la habitación, los compañeros, los sonidos de la naturaleza, el calor y todo lo que percibía. El cuerpo material dejó de existir porque estaba vacío, no era sólido, y solo existía el presente, el aquí y el ahora. Satori es un momento de no mente y de presencia total en el aquí y en el ahora, término japonés que designa la iluminación en el budismo Zen y que significa literalmente comprensión. Satori es el momento en el que se descubre de forma clara que solo existe el presente, donde nace el pasado y el futuro, creándose y disolviéndose en el mismo instante, con lo que la experiencia aclara que el tiempo es solo un concepto ilusorio y que el pasado y el futuro son un engaño, al igual que todo el mundo físico. Satori es un momento de comprensión al nivel más alto, es decir, ir más allá de la experiencia terrenal. Esta experiencia solo se da en niveles elevados de conciencia, comunes en los meditadores, pero no está al alcance de cualquier persona si no se cultiva. El término Satori es también análogo al concepto de creatividad, en el sentido de que reconcilia oposiciones aparentes. También se conoce como el momento de descubrimiento, el famoso Eureka de Arquímedes, que surge al aclarar una paradoja, que es el momento de catarsis o purificación. En la tradición budista, Arhat o Arahant es alguien que ha ganado el entendimiento profundo sobre la verdadera naturaleza de la existencia, que ha alcanzado el nirvana y en consecuencia no volverá a nacer de nuevo. Nirvana. Nirvana es una palabra del sánscrito que hace referencia a la extinción del deseo, un estado que se puede alcanzar a través de la meditación y que consiste en la liberación de todos los deseos, la conciencia individual y de la reencarnación. Buda afirmó que es posible el cese definitivo del deseo y del renacimiento. La meta de la práctica budista es, por tanto, el despertar del engaño llamado samsara, para experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y de la vida. El nirvana se describe principalmente por lo que no es: no nacido, no originado, no creado, no compuesto. Sin embargo, no se debe confundir ni con la aniquilación, ni con el aislamiento del individuo, ni con un nihilismo, como algunos creen.
El hinduismo utiliza el término nirvana en su concepto de moksha, liberación del samsara o del ciclo de nacimientos y muertes repetidos, en el que el alma o Atman se funde con la divinidad o lo absoluto. Esta liberación es por tanto una fusión del alma con la divinidad. Siddhartha Gautama se refería al nirvana de la siguiente manera: hay monjes, una condición donde no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo, ni sol, ni luna. A esos monjes yo lo denomino, perdona que me emocione al leerlo, a esos monjes yo lo denomino ni ir ni venir, ni un levantarse ni un fenecer, ni muerte ni nacimiento, ni efecto, ni cambio, ni detenimiento. Ese es el fin del sufrimiento. Buda Gautama definió la consecución del nirvana presente en el hinduismo mediante un proceso de meditación en el que se analiza el cuerpo y la mente como carentes de una individualidad intrínseca. En ese proceso existe un vacío de individualidad llamado sunyata o vacío de todo lo presente en el cuerpo y mente del sujeto. Esta falta de individualidad es también común en todos los fenómenos del universo. Al igual que en el hinduismo, la realización del nirvana budista implica la liberación definitiva del sufrimiento de la existencia. Pero en el budismo esta idea se lleva hasta sus últimas consecuencias. La diferencia en el contexto hindú es que esto ocurre por la unión de un absoluto llamado Brahman, a semejanza de lo que expone la mística de las religiones teístas occidentales, porque dense cuenta que la experiencia es siempre la misma, aunque tenga distintos nombres. Muchos han llegado a la conclusión de que el nirvana es la nada, porque fallan todos los conceptos que intentan describirlo. Del nirvana solo se puede saber una cosa: quien consigue el nirvana lo experimenta como una felicidad indescriptible. Muchas gracias por escucharme y hasta otra.